La perspectiva caballera. La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua. ¿Qué significa esto? Paralela. Quiere decir que los rayos visuales del observador son paralelos entre sí y forman un cilindro. Oblicua. Quiere decir que no es ortogonal. El sistema diédrico utiliza, por ejemplo, proyecciones ortogonales al plano de proyección. Utilizar una proyección oblicua nos permite ver el volumen del objeto y tener una percepción inmediata de su aspecto. En estos dos aspectos, la perspectiva caballera es igual a la axonométrica. La diferencia radica en que en la caballera uno de los planos se ve en verdadera magnitud, es decir, podemos dibujar directamente dimensiones y ángulos. Ejes de la perspectiva caballera. Los objetos en el espacio tienen 3 dimensiones, mientras que sobre el papel dibujamos en 2 dimensiones. La representación de 3 dimensiones sobre 2 se hace mediante ejes. Estos ejes, como vimos en el artículo sobre perspectiva axonométrica, forman en la realidad ángulos de 90 grados entre sí, pero en el dibujo se verán modificados. Procedimiento. Dibuja los ejes horizontal X y vertical Z. Dibuja el eje Y formando el ángulo que te interese. En segundo lugar, dibuja un cuadrado sobre el plano XZ, tomando la misma dimensión en horizontal que en vertical. En tercer lugar, desde los vértices de este cubo, dibuja rectas paralelas al eje Y. Dibuja la dimensión en el eje Y con coeficientes de reducción como te explicaré a continuación, y dibuja paralelas nuevamente a los ejes X y Z. Por último, comprobarás que deben quedar todas las líneas cerradas, es decir, deben coincidir entre ellas. El coeficiente de reducción se aplica a las perspectivas para paliar la deformación producida por las perspectivas. En caballera solo se aplica coeficiente de reducción al eje y el eje de la profundidad. Los ejes X y Z se ven en verdadera magnitud y por tanto no llevan coeficientes. La circunferencia en la perspectiva caballera. En primer lugar dibujaremos un cuadrado en cada uno de los 3 planos de la perspectiva. Las circunferencias que dibujemos estarán inscritas en estos cuadrados. El plano definido por los ejes X y Z está en verdadera magnitud, por lo que el cuadrado se ve directamente con ángulos de 90 grados. Para el eje Y aplicaré un coeficiente de reducción de 3,4 y un ángulo de 135 grados. Primero, en el plano XZ, dibuja las diagonales del cuadrado para obtener el centro C de la circunferencia. En segundo lugar, traza las rectas paralelas a los ejes X, Z por el centro C. Así obtendrás los puntos T de tangencia. En tercer lugar, dibuja la circunferencia con el compás y con centro en C. Por último, en cuarto lugar, marca los puntos de corte de la circunferencia con las diagonales puntos 1, 2, 3 y 4. A continuación, en los planos X, Y y XZ, dibuja las diagonales, lo que dará los centros de las circunferencias en perspectiva C1 y C2. Dibuja las rectas paralelas a los ejes pasando los centros C1 y C2. Así obtendrás 4 puntos de cada curva. A continuación, desde los puntos 1, 2, 3 y 4, dibuja rectas paralelas a los ejes para conseguir los últimos puntos que necesitas. Por ejemplo, desde el punto 1 traza una recta paralela al eje X hasta el eje Z. Desde ahí traza una recta paralela al eje Y, que cortará a las diagonales en 2 puntos. Estos puntos pertenecen a la curva. El origen e historia de la perspectiva. La perspectiva se inicia según las diferentes pinturas rupestres donde se usa un eje principal, a lo que los historiadores del arte llaman jerarquización perspectiva teológica. Hasta llegar a la Baja Edad Media, se inicia descubriendo la perspectiva caballera, dentro de la cual los objetos más alejados están en la parte superior
y los que son más cercanos en el inferior. La perspectiva, palabra proveniente del latín perspectiva 1, es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de la reducción. Es también la ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a determinar la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias. Por analogía, también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción.